Hace unos meses conversé con alguien que venía a pedirme un consejo acerca de una situación que estaba pasando en su vida. Él estaba atravesando muchas dudas, algún tipo de problemas, tal vez él estaba confundido y vino a mí, conversamos durante media hora, yo lo escuché, estuvimos compartiendo ideas un rato más y al final él me dijo: pastor, ¿cuál es entonces su consejo? Y a veces realmente yo no tengo todos los consejos que quisiera. A veces yo no tengo todas las respuestas que quisiera, pero siempre apunto a la gente, al que tiene la respuesta de todos los problemas del ser humano, que es Cristo. Pero en esta conversación particular, sentí en mi corazón este consejo para esta persona y le dije: esto es lo que tengo para ti. Deja de ir a la iglesia. Deja de asistir a la iglesia. Ya no vayas un domingo más. Y él me dijo: pastor, ¿cómo se atreve a decirme algo así? Tal vez tú te estás preguntando: ¿cómo yo te puedo decir algo así? ¿O cómo puedo aconsejar algo así a alguien que me pide un consejo? Y en ese momento sentí que realmente ese era el mejor consejo que yo le podía dar a esa persona de parte de Dios. Porque esa persona había estado asistiendo mucho tiempo a la iglesia, pero nunca había pertenecido a la iglesia. Entonces en mi corazón sentía decirle: detente de asistir, comienza a pertenecer a la iglesia. Detente de asistir, comienza a comprometerte con la iglesia. Detente de asistir, comienza a echar raíces en la casa de Dios, porque es ahí donde Dios va a traer bendición a tu vida. Y creo, familia, desde el fondo de mi corazón, que ese es el mayor desafío para los cristianos el día de hoy. La comparación entre asistir a la iglesia y ser parte de la iglesia y permanecer y pertenecer en la iglesia. Creo, familia, que el sueño, el plan de Dios siempre fue, es y será así. No que usted asista a la iglesia, sino que usted sea parte de la iglesia. Ese es el plan de Dios, porque desde la perspectiva de nuestro Dios, nosotros somos una familia. A lo largo de la palabra de Dios, Él nos enseña la comunidad cristiana, la iglesia, como una familia. Usted no asiste a su familia todos los días. Usted no asiste a su casa todos los días y tal vez un día no asiste a su casa. Usted es parte de su familia. Es la misma analogía con la iglesia. Ese es el sueño de Dios con la iglesia. Y este es el primer principio para comenzar a calentar en esta tarde. La iglesia no es un lugar para asistir. La iglesia es un lugar para pertenecer. La iglesia es un lugar para echar raíces. La iglesia es un lugar para establecerte, para desarrollarte. Y este principio me encanta. Si quieres llevarte uno a casa, llévate este. La iglesia no es un lugar de paso. La iglesia es un lugar de siembra. La iglesia no es un lugar de paso. La iglesia es un lugar de siembra. Por eso aquí me encanta repetir el Salmo 92, verso 13, que dice lo siguiente, va a salir en las pantallas. Plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa del Señor. La palabra se refiere a ti y a mí. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y sigue el Salmo: y aún en la vejez darán fruto. Si lees el siguiente versículo, aún en la vejez darán fruto. Y eso me encanta. No sé si alguien aquí tiene nietos. Amén. Yo sueño el día de tener nietos. Sueño con ese día, porque la palabra de Dios dice que el hombre bendito alcanzará hasta su segunda generación. Y me encanta porque cuando nosotros echamos raíces en la casa de Dios, esta es otra promesa de parte de Dios. Así como Él prometió que Él edificaría su iglesia y la construiría, acá Él está prometiendo: el que planta, el que echa raíces en la casa de Dios, florecerá. Y aún en la vejez, y a eso iba con los nietos, aún en la vejez, tú darás fruto en tus nietos. Aún en tu vejez, darás fruto. No sé si a ti que tienes nietos te mueve el corazón. Yo no tengo nietos todavía, pero sueño con ese día. Porque sé que lo que yo construya el día de hoy, ellos lo van a gozar.
Amén. Plantados en la casa del Señor, el deseo de Dios es que usted dé fruto, florezca. Pero escúchame bien, iglesia. Piensa en una plantita en este principio. No hay fruto sin raíz. ¿O usted conoce alguna planta que da fruto sin raíz? Enséñemela, por favor. No hay fruto sin raíz. Dios quiere que usted florezca. Dios quiere que usted dé frutos, sea vigoroso, sea verde, aún en su vejez. Pero para eso usted y yo necesitamos raíces. Raíces. No hay fruto sin pertenencia. No hay fruto sin permanencia. No hay fruto sin compromiso. No hay fruto sin tiempo. Porque usted no planta un árbol y al día siguiente tiene el fruto. Usted planta un árbol y al día siguiente ya tiene sombra. Los que saben dicen que el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. Porque ahorita usted está comiendo los frutos y está gozando de la sombra. Pero el segundo mejor momento en la vida para plantar un árbol es hoy día. Porque en un tiempo usted va a gozar de frutos y usted va a gozar de sombra. Ese es el deseo de Dios, que usted eche raíces en su casa. Y es curioso porque en lo que acabamos de leer en el capítulo 11 del libro de Hechos pasa algo muy peculiar. Por primera vez, un grupo de personas como nosotros son llamados cristianos. Por primera vez. Y la pregunta que se me venía a mi corazón, ¿qué me hace a mí llamarme cristiano? ¿Qué te hace a ti llamarte cristiano o ser cristiano? Yo te puedo dar una lista de 10 cosas que nos caracterizan a los cristianos, pero nos alargaríamos el tiempo. Puedo decirte que los cristianos creemos que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo. Los cristianos creemos que la palabra de Dios es la autoridad absoluta, no hay error en la palabra de Dios. Creemos eso los cristianos y así podemos seguir. Pero yo te quiero decir hoy día una característica que para mí es la principal de un cristiano. ¿Por qué es la principal? Porque viene de la misma palabra cristiano. Y de eso quiero comenzar. Va a salir ahí en las pantallas. La palabra cristiano viene de un origen de latín, ¿ok? No voy a ahondar en eso, pero sí te quiero decir, cuando tenemos la palabra cristiano o cristiano, la terminación ian significa pertenecer a un grupo. Pertenecer a un grupo, pertenecer a una familia. Entonces la tarea está clara ahí de por qué nos llamamos cristianos primordialmente. Porque pertenecemos a un grupo que sigue a Cristo. Pertenecemos a una familia de Cristo, a la familia de Cristo. No asistimos a una familia, sino pertenecemos a un grupo. Eso nos hace llamar cristianos primordialmente, yo diría. Porque viene de la misma palabra cristiano. Amén. Es el primer rasgo que nos define, la pertenencia. Por eso este mensaje tú perteneces a la familia de Dios. Tú perteneces a la casa de Dios. Tú perteneces a la iglesia local. Pero muchas veces he escuchado esto, y tal vez tú también, porque se ha puesto de moda en los últimos 20 años. Pastor, yo creo en Dios. Yo amo a Dios, pero no me gusta la iglesia. No sé si tú lo has escuchado. Yo en estos 20 años con Cristo lo he escuchado muchas veces. Amo a Dios, pero no me gusta la iglesia. No sé si lo has escuchado. Y a mí toca mi corazón cuando escucho algo así, porque la palabra de Dios nos enseña una y otra vez el amor tan profundo que Dios tiene para la iglesia. Tanto es su amor tan profundo de Dios para la iglesia que la compara con su esposa. Tan profundo es el amor de Dios para su iglesia que la palabra dice que Dios dio la vida por su iglesia. Lo que más ama a Dios en esta tierra es la iglesia. Él dio su vida por ella. Cuando escucho a alguien decir yo amo a Dios pero no la iglesia, dentro de mí estás muy equivocado. Y a veces he tenido que enseñar este ejemplo y le digo, todos los varones que están acá me van a seguir. Este ejemplo, esta analogía muy sencilla.
puedes meter con cualquier cosa en mi vida. Tú puedes hacerme lo que quieras, pero te metes con mi esposa y todos los varones van a estar de acuerdo. Te metes con mi mujer, arde Troya. Imagínate nuestro Dios. Él compara a la iglesia con su esposa. Él compara a la iglesia con lo que más ama en el mundo. Por eso cuando escucho, yo amo a Dios pero no a la iglesia, yo les digo, ¿tú has visto algún soldado sin ejército? ¿Tú conoces algún soldado sin ejército? No es soldado. ¿Tú conoces alguna abejita sin panal? No es abejita, se muere. De la misma manera pasa con un cristiano. Porque lo que nos caracteriza con cristiano es que pertenecemos al grupo que sigue a Jesús. Pertenecemos a la familia cristiana. Pertenecemos a aquellos que necesitamos de un Salvador. Esa es nuestra característica como cristianos. Amén. La palabra cristiano. Pero creo que el mensaje para comenzar en esta tarde está claro de parte de Dios. Creo que está claro. Dios te está llamando a pertenecer a la casa de Dios. Dios no te está llamando a asistir a la casa de Dios. Dios te está llamando, guiando a echar raíces en la casa de Dios. Porque hay mucho más para ti aquí en la casa de Dios. Y déjame decirte algo. Creo desde el fondo de mi corazón que Dios puso un propósito en cada persona que está aquí. Y en cada persona alrededor del mundo. Yo lo creo. Dios puso un propósito. ¿Sabes dónde es el único lugar que usted lo va a descubrir? No es en la universidad, no es en el trabajo, no es en la calle, en la universidad de la vida. No es ahí. Es en la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que te dio ese propósito no es tu jefe, no es tu padre, no es tu pastor. El que te dio ese propósito es tu Padre Celestial. Y Él creó la iglesia para que usted desarrolle ese propósito, para que usted encuentre ese propósito. Ese es el poder de la iglesia local. Ese es el poder de la comunidad de los creyentes. Dios quiere que usted dé fruto. Es lo que hemos leído en nuestro idioma más fácil de entender. Es que usted se desarrolle, que usted crezca en esos dones, que usted desarrolle, que usted sea de bendición para alguien más, porque hay algo que Dios ha puesto dentro de ti único y especial. Y lo quiere usar. Y lo quiere usar. La iglesia, la comunidad, no es un lugar de paso, es un lugar de siembra. Me encanta ese principio. Me encanta ese principio. Tanto es así que estoy convenciendo a mi esposa para hacer un cuadrito y ponerlo ahí en nuestra oficina. Porque hay poder en la comunidad. Y quiero, en estos minutos que me quedan, darte 2 o 3 principios acerca de lo que sucede en comunidad. El primero no está en un principio, es más un desafío para ti. Es un desafío, algo de parte de Dios para ti. Sé que Él te está hablando a través de su palabra. Número 1 dice, comunidad no se encuentra. Comunidad se construye. Comunidad no se encuentra. Comunidad se construye. Así como plantar un árbol requiere de ti, requiere de trabajo, requiere de paciencia. De la misma manera, construir comunidad en tu vida requiere trabajo, requiere compromiso, requiere tiempo y sobre todo, dile al que está a tu costado, crear espacio. Vamos a hacerlo más fuerte porque estamos de aniversario, ¿ok? Si yo me quedo sin voz, usted también. Crear espacio, dile al que está a tu costado. Crear espacio para la comunidad, tomar la iniciativa. Muchas veces he preguntado a alguien, ¿no? Hey, comenzamos los grupos de conexión. La semana pasada comenzamos los grupos de conexión. Los hombres nos hemos gozado. Los hombres nos hemos gozado, los que han estado ahí. Saben esos tiempos
de oración que estamos teniendo son poderosos y creo que Dios está respondiendo nuestras oraciones. Los grupos de conexión, y yo le digo, hey, Pablito, ¿ya te conectaste a un grupo de conexión? Y él me dice, sí, pastor, ahí estoy, vamos. Después voy donde Luis y le digo, Luis, ¿tú te conectaste a un grupo de conexión? Y él me dice, no sé todavía, estoy pensándolo. Después voy donde otra persona y le digo, ¿ya estás sirviendo en la casa de Dios? ¿Ya estás? Y él me dice, sí, pastor, ya estoy sirviendo allá con producción, con Rey, con Gonzalo. Y yo le digo, wow, aleluya, va a ser bueno. Voy donde otra persona y ya está sirviendo. No, todavía lo estoy meditando. Hay un full day el próximo mes, un día familiar donde todos vamos a hacer comunidad. Haga espacio para la comunidad. Haga espacio para la comunidad en su vida porque hay bendición en la comunidad. Ese fue el diseño de nuestro Dios. La comunidad. ¿Sabes por qué, iglesia? Cuando usted crea espacio para la comunidad, toma la iniciativa, da los pasos. Déjame decirte algo y te lo voy a decir directamente. Cuando usted toma la iniciativa, usted está batallando directamente contra el enemigo. Si a ti no te gusta batallar, esto no es para ti. Si tú eres un guerrero o una guerrera de Dios, prepárate. Porque cuando usted hace espacio para la comunidad, le está haciendo frente a frente, cara al enemigo, una pelea directa. Porque el objetivo de nuestro enemigo, el objetivo del malo siempre ha sido con los cristianos, siempre es y va a ser siempre la misma táctica. Es tan tonto que utiliza la misma, pero nosotros creo que somos más tontos que caemos. Pero él usa la misma táctica. La táctica es aislarte. La táctica es desconectarte. La táctica es decir, yo puedo solo. Yo no necesito una comunidad. Esa es su táctica preferida y nosotros muchas veces caemos redonditos. ¿Sabes para qué él quiere aislarte? Él quiere separarte. Es fuerte, pero es para destruirte. Es para destruirte. Él es un enemigo, es nuestro enemigo. Y dice la palabra que él vino a robar, a matar y a destruirte. A matar, a robar y a destruir. Ese es su objetivo. Eso es lo que él quiere con tu vida. Y su táctica es quiere separarte. Quiere que tú te alejes, te aísles. Dice la palabra que él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan de ese verso en Pedro? Buscando a quien devorar. ¿Sabes a quién devoran los cazadores, los animales que están buscando su presa? Al que se queda lejos de la manada. ¿Me siguen? Lo hemos visto en muchos National Geographic, ¿no? El león está buscando a quién devorar. Él nunca se va a meter con la manada. Él no puede con la manada. Él está buscando al que se separa, al que se queda, para ir y devorárselo. Porque Dios sabe que hay poder en la comunidad. El enemigo quiere destruirte. Dios quiere bendecirte. La palabra de Dios dice que nuestro Dios vino para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Tú sabes a quién quiere utilizar Dios para que usted tenga vida y vida en abundancia? A la iglesia, a la comunidad. Usted no va a poder tener vida y vida en abundancia solo. No es el sueño de Dios. No es la vida y vida en abundancia que la palabra nos enseña. Este mundo nos puede enseñar, sí, hay mucha vida en abundancia y muchas cosas, pero de la perspectiva de lo que yo predico, Dios quiere que tú tengas vida en abundancia, pero solo no se puede. Usted necesita una comunidad. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque en la comunidad hay sanidad. En la comunidad hay restauración. En la comunidad hay bendición. En la comunidad vas a encontrar personas que están pasando lo mismo que tú. Y te vas a decir, oh, no era yo solamente el que estaba atravesando este callejón. No era yo el que estaba atravesando esta noche. Hay otra persona. Y también vas a encontrar a alguien que necesita un testimonio de lo que tú has pasado. Ahí hay sanación. Dios quiere muchas veces utilizar tus heridas para bendecir a alguien más. Dios quiere usar esas cicatrices para bendecir la herida de alguien más. Hay sanación en la comunidad, pero en el aislamiento, la herida espiritual nunca va a cerrar.
No cierra. Lo único que hace la desolación es abrir más la herida. Haga espacio para la comunidad. Haga espacio para la iglesia. Porque Dios promete que usted dará fruto. Y aún en su vejez. Amén. Entonces, número 1, la comunidad no se encuentra, la comunidad se construye. Amén. Número 2, nos levantamos en comunidad. Nos levantamos en comunidad. Hay un pasaje de la palabra de Dios que no va a salir ahí, pero Dios puso en mi corazón decirlo esta tarde. Hay un pasaje muy conocido en la palabra de Dios donde una mujer es sorprendida en el acto del adulterio. ¿Se acuerdan esa historia? Y la llevan, la exhiben y le tiran piedras por lo que había pasado. Aparece Jesús en escena y todo cambia. Pero ¿sabes qué es lo curioso de esta escena? ¿Sabes dónde sucedió esto? En una iglesia. Eso sucedió en una iglesia, dice la palabra, en el templo. Mi sueño más grande para Favor Church es que sea una iglesia que no tire piedras, sino que levante al caído. Porque ese es el corazón de nuestro Dios. Dios entró en escena en ese momento, recibió las piedras, paró las piedras que iban hacia esa mujer, y lo que hizo Jesús fue levantar a la mujer y le dijo: levántate. Ese es el sueño de Dios para su iglesia. Una iglesia no donde te apunten, una iglesia donde te levanten, una iglesia donde no te juzguen, una iglesia donde te ayuden. Ese es el sueño de Dios. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo: la iglesia no es un lugar donde se dictan reglas. La iglesia es un refugio de gracia. La iglesia es un hospital para enfermos. La iglesia no es un lugar donde te apuntan, donde te tiran piedras, sino donde te levantan. Y aquí estamos comprometidos con una iglesia así. Porque creo que es el sueño de Dios. Nos levantamos como comunidad, nos animamos. En esta historia que acabamos de leer, Bernabé y Saulo estaban plantando una iglesia en Antioquía. Esa es la realidad. Estaban plantando una iglesia. Cuando leía esto, me acordaba cuando mi esposa y yo llegamos a esta ciudad en 2018, correcto. Llegamos en octubre del 2018. Y estábamos los dos con el sueño de plantar una iglesia. Pero nosotros dos no plantamos la iglesia. Fue un grupo de personas, una comunidad. Por eso yo siempre les digo a los chicos: ustedes son plantadores de iglesias. Yo no planté la iglesia, mi esposa no la plantó. Fue un grupo de personas, una comunidad. Lo que estaba haciendo Bernabé y Saulo en ese momento, estaban construyendo una comunidad. No fue fácil para ellos. No fue fácil. Lo digo por experiencia. No fue fácil para nosotros, pero sabíamos que no hay nada más poderoso que la comunidad. Sabíamos que Dios no nos estaba llamando a nosotros solos a plantar la iglesia, sino a un grupo de personas. Y por eso, cuando llegamos, lo primero que hicimos con mi esposa fue levantar una comunidad. Porque creemos en el poder de la comunidad. Solos no íbamos a poder. Eso yo lo tenía claro. Y el principio es este, iglesia. En comunidad alcanzarás niveles que solo no vas a poder. Solo en comunidad vas a alcanzar niveles que tú solo no vas a poder. Bernabé lo sabía muy bien. ¿Y sabes lo primero que hizo para plantar la iglesia en Antioquía? Fue a buscar a Pablo. Porque comenzó el verso diciendo que Bernabé fue a Tarso y lo trajo a Pablo para plantar la iglesia. Él sabía que solo construyendo una comunidad él podía alcanzar el sueño de Dios para esa ciudad. Él lo sabía. Él podía haber hecho solo. Él podía haber comenzado ahí. Pero él dijo: no, yo necesito a alguien más. Y fue y buscó a Pablo. Pero déjame decirte rápidamente esta partecita de la palabra que es poderosa. Todos conocemos cuando este hombre llamado Saulo tiene un encuentro con Cristo.
y su nombre es convertido a Pablo, y él pasa de ser un asesino de cristianos a un hombre que tuvo un encuentro con Cristo y con una visión clara de lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan de eso? Eso pasó con Pablo, ¿ok? Pero desde ese momento hasta este momento, exactamente hasta este momento, cuando Bernabé fue a buscarlo y lo trajo, la palabra no nos enseña mucho de lo que pasó con Pablo. Él tenía una visión, su vida había sido transformada, pero no hay registro de qué pasó con este hombre. Sabemos que regresó a su ciudad natal. Sabemos que fue rechazado en Jerusalén. Sabemos que la pasó difícil. No sé qué estaba pasando exactamente en la vida de Pablo, no lo registra la palabra de Dios. Pero sí registra que hubo un hombre llamado Bernabé que pensó en comunidad, viajó hasta Tarso y lo trajo a Pablo para plantar la iglesia. Y de ahí comienza el gran ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si no hubiera habido una persona llamada Bernabé que pensó en comunidad, tal vez la mitad del Nuevo Testamento no hubiera sido escrito. Porque la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero hubo un hombre que dijo: yo solo no puedo. En comunidad voy a lograr lo que Dios quiere para mí. En comunidad voy a encontrar esto que Dios ha llamado para esta ciudad. Tengo que ir a buscar a este hombre. Tengo que ir a traerlo y juntos vamos a comenzar la comunidad en Antioquía. Y así sucedió. Así sucedió. Y Pablo, en ese momento o a partir de ese momento, la Biblia registra todo lo que sucedió con el apóstol Pablo. Todos los viajes que hizo, todas las iglesias que plantó, todas las ciudades que visitó predicando el evangelio. Todo comenzó ahí, capítulo 11, verso 25. Bernabé fue a buscar a Pablo. Solo en comunidad alcanzarás tu máximo potencial. Solo en comunidad. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé no hubiera ido a buscar a Pablo? No lo sé. No lo sé. Capaz no hubiéramos tenido todas las cartas que Pablo escribió. Tal vez Dios hubiera utilizado a otra persona. No lo sé. Pero solo en comunidad tú puedes alcanzar tu máxima potencial. Amén. Y cierro con esto. Y me encanta. En comunidad. Y esta palabra es para ti. Porque todos necesitamos comunidad. Te guste o no te guste. Pastor, a mí no me gusta mucho la iglesia. ¿Por qué? Es que no, las iglesias tienen muchos errores. Y yo siempre les digo a ellos, a alguien que me dice: si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor, váyase de ahí. Yo le digo eso siempre. Si usted encuentra la iglesia perfecta, por favor, váyase de ahí. ¿Por qué? Me dice. Porque usted la va a malograr. Váyase, déjala ahí bien perfecta. Usted váyase de ahí porque usted la va a malograr. El principio es: la iglesia está hecha de personas imperfectas, pero que le servimos a un Dios perfecto. Hay cobertura en comunidad, el verso 3. Hay cobertura en comunidad, y te decía, tú necesitas escuchar esto. Esto que acabamos de leer está en el capítulo 11 del libro de Hechos. Voy a saltarme unos versos y voy a entrar al capítulo 12. Unos versos nomás. Si lo sigues vas a ver. En el comienzo del capítulo 12 pasa algo en la iglesia. Pedro cae preso. Eso es, el capítulo 12 se titula Pedro escapa de la cárcel. Pedro cayó preso. No solamente estaba preso, estaba sentenciado a muerte. Pedro, ese famoso discípulo, Pedro. Lo capturaron, lo metieron en un calabozo y iban a dictar sentencia en la vida de Pedro. Mira lo que dice capítulo 12, verso 5. Esta historia, verso más abajo de lo que acabamos de leer. Dice lo siguiente: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, agarra esto por favor, había una iglesia que oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Mientras Pedro estaba apresado, había una comunidad que estaba orando. Y me encanta esto. Así deberemos ser nosotros, Favor Church, constante y fervientemente. Traduce como quieras esos adjetivos.
Pedro estaba en la cárcel. Había una iglesia que estaba doblando rodillas por su situación. Mira lo que dice, verso siguiente. Va a aparecer ahí en la pantalla. De repente, cuando Pedro estaba en la cárcel, apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y él fue liberado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mira lo que pasa en la palabra de Dios. Pedro cae preso, una iglesia está doblando rodillas, y las cadenas de Pedro se rompen. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Pedro estaba pasando una situación difícil, pero había una iglesia que estaba intercediendo por él. Pedro estaba atravesando su último día de vida tal vez, pero había una iglesia que no paraba de orar por él. Dime si no es importante pertenecer a una comunidad. Dime si no es importante, trascendental la iglesia en la vida del creyente. Dime si no es importante por qué Dios creó la iglesia de esa manera, la comunidad, la familia. ¿Por qué Dios dice no asistas a la iglesia? Sé parte de la iglesia, porque cuando usted está en comunidad hay cobertura. La iglesia fue fundamental a la hora que Pedro estaba a punto de perder la vida. ¿Cuántas veces en la iglesia hemos orado cuando una persona entra en la sala de operaciones? Y no me van a dejar mentir aquí. ¿Cuántas veces hemos orado cuando una persona está atravesando un momento difícil? ¿Cuántas veces hemos doblado rodillas por una persona que está atravesando una crisis? Porque creo lo que dice la palabra de Dios. Pedro estaba en la cárcel, pero había una iglesia orando por él. Diego puede estar pasando por una enfermedad, pero hay una iglesia que está orando por él. Una hermana puede estar pasando por un dolor, pero hay una iglesia que está declarando sanidad por ella. Tal vez hay una familia que ha perdido a su hijo espiritualmente y está orando para que ese hijo regrese a la casa de Dios. Hay una iglesia que está declarando vida y protección sobre ese hijo que tal vez se ha separado de la casa de Dios. Hay cobertura. Hay cobertura cuando usted está en comunidad. Pedro no asistía a la comunidad en ese momento. Pedro era pilar de la iglesia en ese momento. Si sigues la historia, no me dé el tiempo, pero la historia sigue. Pedro es liberado de la cárcel. ¿Y sabes lo primero que hace Pedro? Se va corriendo a la casa donde hacían iglesia. Eso es lo que hace Pedro. Lo primero que hace saliendo de la cárcel, se va ¿a dónde? Donde su comunidad. A dar gracias a Dios. Se fueron porque en esa época hacían iglesia en casas. Por eso nosotros hacemos grupos de conexión y células en casa. No es un modelo que inventó un hombre, está en la palabra de Dios. Pero hay batallas, hay tentaciones que usted va a atravesar. Hay senderos oscuros que usted va a atravesar. No tiene por qué atravesarlo solo. No tiene por qué atravesar ese sendero solo. Hay una comunidad que está por ti. Hay una comunidad que quiere creer por ti y creer contigo. Tú no estás solo, iglesia. Pedro estaba literalmente encadenado. Estaba encadenado. Y podemos ahondar, y no solamente estaba encadenado, sino dice que habían como 20 personas resguardándolo. Esas 20 personas que lo tenían preso representan muchas veces esas cosas que nos tienen preso a nosotros. Estaba con cadenas. Tal vez hoy en día nosotros no estamos con cadenas y grilletes de fierro, de metal. Pero muchas veces atravesamos grilletes y cadenas espirituales que no te van a soltar. Pero ¿sabe lo que no puede resistir una cadena espiritual? Una cadena de oración. Lo único que no puede resistir una esclavitud es el poder de la oración, el poder de una iglesia que está orando por ti. Pedro estaba en la cárcel, pero una iglesia estaba creyendo en su liberación. Tú no tienes por qué hacer la vida solo. Tú no tienes por qué hacer la vida solo. Dios quiere bendecirte.
Dios quiere guiarte. Dios quiere que usted florezca en los atrios de nuestro Dios, dice el Salmo. Los atrios de nuestro Dios es la iglesia. Es la iglesia.